Em, Siempre nosotros solicitamos a quienes van a compartir que nos provean del tema para poder hacer la comunicación. Y cuando Oneida me enviaba su mensaje o el título de su mensaje, pues yo le comentaba a ella que estamos preparando una serie acerca de la segunda venida. En las próximas semanas vamos a estar compartiendo esta palabra. Yo lo invito a que si usted tiene pues inquietudes respecto a esto, yo no sé si usted está claro que el Dios al que servimos viene nuevamente. ¿Usted sabe eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted está esperando eso? Bueno, no lo miro tan convencido, pero déjeme decirle que el propósito por el cual nosotros somos de la fe es porque esperamos, pues, de una manera, ¿qué diría yo? Loca, ardiente, desesperada, la venida de Cristo, ¿verdad? Si no, pues debe de empezar a analizar cuáles son sus motivaciones respecto de seguirlo a Él, ¿verdad? Porque la idea es volver a encontrarnos, ¿verdad? Y recibirle. Así que vaya preparando su corazón, y solo quería hacerle esa salvedad. Próximas semanas no estoy claro cuándo la comenzamos, pero sí vamos a hacerlo, y yo le agradezco al Señor porque eso me indica que hay un mismo espíritu. Así que me gozo por la vida de Oneida y porque ella pues es obediente a la voz. Dejo con ustedes entonces a mi amada hermana Oneida. Hola. Buenos días, hermanos. Bueno, creo que siempre uno que viene acá, estaba sentada allá y yo me preguntaba realmente que uno siempre le dan nervios, ¿verdad? Siempre. O sea, porque yo hoy en la mañana pues oraba y yo le decía al Señor, bueno, Señor, pero si tú me traes y yo sé que si tú me has llamado es porque tú vas a poner cada palabra en mi boca, entonces yo tengo que estar tranquila. Pero a medida que el tiempo se acerca, realmente que le pega a una la tembladera y todo se le revuelve, ¿verdad? Y uno empieza a decir cómo voy a empezar, qué voy a orar, qué voy a decir. Créanme que para mí pues, antes que todo pues es un gozo el poder estar aquí. Le digo al Señor que gracias por el privilegio que me da de ser su hija y sobre todo poder ser instrumento para Él, ¿verdad? Entonces, como decía el pastor cuando él me escribió y me dijo, créanme que semanas anteriores o días anteriores yo decía, este año nos salvamos porque el pastor no llamó a ningún líder a dar la palabra, y realmente yo dije, este año sí que nos salvamos. Y yo creo que una semana después me cae la notificación y yo dije, Dios mío, yo creo que bueno, ni modo, como que no me salvé. Y entonces empezó a dar, verdad, inmediatamente a uno como se le enciende ese foquito y uno empieza, Dios mío, ¿de qué voy a hablar? ¿Cuál es tu palabra? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué me quieres enseñar, verdad? Y me vino a mi mente que días anteriores, ¿verdad? En las lecturas de mis palabras, yo decía, bueno, generalmente uno lee Mateo, Marcos, Juan, Isaías, Proverbios, Salmos y muchos de esos libros bastante conocidos. Y yo digo, pero ¿por qué no le damos atención a Tito, Filemón, Tesalonicenses? Yo había estado leyendo el libro de Tesalonicenses y son bien cortitas, y me vino a mí a esa mente, y entonces yo dije, wow, esto que yo he estado leyendo realmente el Señor nos ha estado preparando. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, el sermón de la pastora nos dio una cátedra de lo que es volver a nuestro primer amor. Después vino el pastor y de qué nos enseñó, qué nos instruyó. ¿Qué nos enseñó el domingo pasado el pastor?
las decisiones, ¿verdad? Las decisiones. Entonces yo dije, bueno, o sea que el Señor realmente nos da, y lo hemos escuchado una y otra vez, es el libre albedrío. Nosotros tenemos el poder de la decisión de lo que queremos hacer. Pero al final, nosotros como hijos de Dios, debemos de buscar hacer la voluntad del Señor. Entonces yo le doy gracias a Dios porque al final, bueno, mientras igual yo preparaba el sermón y, bueno, la palabra, y cuando el pastor me dice voy a desarrollar ese tema, yo le digo al pastor, pastor, se me hizo china toda la piel el saber la confirmación del Señor, porque yo le decía, Señor, realmente esta es tu palabra, pero claro, en mí latía eso y no se me quitaba de la cabeza Tesalonicenses. Entonces yo vine y yo dije, bueno, vamos, y voy a basar la palabra en el libro de Tesalonicenses, en el primer libro, ¿verdad? El capítulo 5 y del verso al 12 al 24. Y lo voy a leer. Dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gracias, Señor, te doy en esta preciosa mañana por tu palabra, Señor. Sabemos que estamos aquí con un propósito, Señor, pero sobre todo, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mi boca, Señor. Tocando, Señor, mi corazón, Señor, así como el de mis hermanos, Padre. Que todo velo, Señor, pueda ser quitado. Que todo, Señor, tapón en nuestros oídos pueda ser también, Señor, sacado, Señor Jesús. Y que las vendas puedan caer, Señor. Todo lo pongo, Señor, en tus manos. Toma el control, Señor. Desciende, Señor, y entrónate en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Cuando igual yo preparaba, ¿verdad? Yo decía, bueno, tenía varios títulos ahí para la palabra, pero al final yo dije, bueno, realmente que nosotros estamos acá preparándonos para la segunda venida del Señor. Realmente que yo digo que eso es una de nuestros, podría decir, temas, o que nosotros debemos tomar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Porque yo creo que el Señor no nos ha llamado a nosotros para vivir conquistando el mundo. El mundo solo ofrece lo que nosotros podemos ver a nuestros ojos, ¿verdad? Pueden ser casas, carros, ropa, lo que ustedes se lo puedan imaginar. Pero al final nosotros tenemos que prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso titulé, ¿verdad?, la palabra, ¿estás preparado para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Y créanme que cuando yo preparaba la palabra, pues realmente, como dicen, yo siempre soy la primera confrontada, porque yo digo realmente que me falta un montón. Entonces va a haber muchas cosas que tal vez yo las hable y yo las diga, pero realmente el Señor me tocó en primera instancia lo que es mi vida, ¿verdad? Y si nosotros estudiamos un poquito Tesalonicenses,
vemos que es una carta que Pablo manda a la iglesia de los tesalonicenses, ¿verdad? Y la historia del establecimiento de la iglesia de Tesalónica, ustedes la pueden leer y la van a encontrar en el libro de Hechos en el capítulo 17, que no me voy a meter ahí porque créanme que cuando uno empieza a desarrollar un tema, la palabra lo va llevando y lo va conectando al momento que uno dice, bueno, ¿y esto a qué horas lo voy a terminar? Y es algo como interminable en la palabra del Señor. Entonces, pero aquí en Tesalónica, Pablo cuando fue estableció la iglesia, ¿verdad? Dejó la iglesia, ¿por qué? Porque empezaron a ser perseguidos y los desecharon, ¿verdad? De esa nación por lo mismo, ¿verdad? Porque decían que había llegado él a hablar de un rey, y el rey Jesús. Entonces, claro, los judíos sabemos que eran bien celosos de sus raíces, de sus tradiciones, podría decir yo, ¿verdad? Entonces empezaron a perseguirlos, incluso los echaron de ahí. Entonces ahí pueden leer un poquito, ¿verdad? No me voy a meter aquí en este tema. Pero uno de los grandes problemas que venían en esta iglesia era el hecho de que en la palabra que Pablo les había dado, él siempre les hablaba, ¿verdad?, de lo que era la segunda venida del Señor Jesucristo. Y a veces yo digo, la palabra del Señor siempre está vigente, siempre está viva. Esta palabra se escribió en aquel tiempo para la iglesia, Pablo la escribió, pero pongámonos nosotros en el contexto de hoy en día. Esta palabra también hoy es para nosotros, así como la palabra del Señor dice en Génesis que Él solo decía la palabra y todo era creado. Eso era porque Él lo decía y era como una acción, ese hágase, ¿verdad? Entonces es como te ordeno, y hoy vive vigente. Si nosotros vivimos, si nosotros existimos, y todo lo que nosotros podemos ver existe porque el Señor lanzó la palabra, y esa palabra está lanzada y ahí está viva, está activa. Lo que pasa es que a veces nosotros la apagamos, la escondemos, como que la ponemos abajo, podría decir, de un tapete, pero la palabra del Señor está vigente, está en los aires, está en todo lugar. O sea, eso es que nosotros tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Que no es que, en aquel tiempo Jesús dijo, no, Él lo sigue, eso sigue activo, sigue ahí, como dice, lanzado. Ahí está la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasaba con estas personas? Dice que habían dejado su trabajo porque decían de que el Señor ya iba a venir, pero el Señor realmente nunca nos ha dicho, ustedes van a ver señales y cuando empiecen las señales ya dejen de trabajar porque yo ya voy a llegar. Yo creo que el Señor nunca nos ha dicho eso. Él siempre dice que nosotros debemos avanzar de forma, yo diría de forma integral, tanto lo espiritual como lo material, porque también a veces escuchamos, no sé, hay jóvenes que dicen, no, es que ¿para qué voy a estudiar si ya va a venir el Señor? ¿Cómo que para qué va a estudiar? Si el Señor nos manda a que estemos activos. Entonces la verdad que nosotros tenemos que continuar. Si bien es cierto, la palabra dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche, puede ser hoy, puede ser yo no sé cuándo. Entonces la cuestión es, ¿estoy preparada para la venida del Señor? ¿Estoy vigilante de que el Señor realmente cuando venga yo pueda ser levantada y encontrarme con mi Padre Celestial? Porque no se trata del hecho de que yo diga, no, pero yo voy a la iglesia. Acuérdense que en la palabra el Señor dice que muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre, ¿qué dijo? Echaron fuera demonios, ¿verdad? Predicaron la palabra y muchas cosas de esas. Pero al final dice que el Señor les va a decir, los va a desechar. Entonces tenemos que tener bien consciente. No se trata de que yo venga a la iglesia, no se trata de que yo participe en todas las actividades, no se trata de que yo estoy en el ministerio X de la iglesia y por eso yo sirvo, sino es nuestra forma de vida. Creo que en este púlpito se nos ha enseñado mucho lo que es ser un hijo de Dios. Han venido también de afuera y nos han enseñado y nos han mostrado. Es nuestra vida, cómo estoy viviendo mi vida, no en el templo,
No, o sea, no donde están mis hermanos de fe, sino es en todo lugar. Es mis pensamientos. ¿Cuáles son mis pensamientos? Entonces, solo cada quien conoce lo que tiene en su cabeza y lo que sale por su boca. Entonces nosotros tenemos que tener bastante cuidado sobre lo que nuestra boca dice, las palabras que dicen. Pero también en esta carta, si ustedes ven, Pablo elogia a la iglesia por la fidelidad, porque dice que eran unos creyentes nuevecitos, pero aún así ellos perseveraron en la palabra del Señor. Dice que ellos incluso empezaron a predicar tanto, ¿verdad?, que fueron reconocidos a los alrededores. Y a pesar de las tribulaciones que ellos pasaban, ¿verdad?, que no se parecen en nada a lo que nosotros hoy podíamos pasar. Tal vez allá en el oriente podríamos decir, porque están matando los creyentes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos esa libertad. Creo que el pastor todos los domingos lo dice, o sea, tenemos la libertad. Tenemos la libertad de alabar y de adorar al Señor y de venir. Entonces, o sea, ¿qué es lo que nos impide a nosotros poder venir y adorar al Señor? Pero sin embargo, Él ver el trabajo que estos creyentes nuevecitos habían hecho, Él viene y los afirma y los elogia por el trabajo que habían hecho. Por eso Pablo dice, cuando fundaba sus iglesias, a él le gustaba ir y visitar sus iglesias y ver el crecimiento que habían tenido, para poderlos seguir formando y fortaleciendo. Entonces, toda la carta de Tesalonicenses habla de cómo estuvo la iglesia, lo que Pablo los elogió, ¿verdad? Y no puedo leerla toda igual por el tiempo. Entonces ven que Pablo en el capítulo 2 del 1 al 12, pues él ahí es donde hace el elogio para la iglesia de los tesalonicenses. Ya en los últimos capítulos, Pablo anticipa el futuro y prepara a los creyentes de varias maneras o formas. Y podemos verlo en los capítulos 4, 1 y 8, del 1 al 8. La necesidad de mantener la pureza moral, que está del 1 al 8, y del 9 al 12 está lo que es el amor fraternal. Por otra parte, les recuerda no volver a las prácticas paganas. Recuerden que cuando nosotros venimos a Jesucristo, ¿verdad?, y en las enseñanzas que se nos dan, se nos empiezan a abrir nuestros ojos. Y por ende, si nosotros lo recibimos en el Espíritu, vamos a ver que nos dicen, el mismo Espíritu nos convence, ¿verdad? Porque al final nosotros no somos los que convencemos, ¿verdad? Si no es el Espíritu, entonces nos empieza a convencer, esto está malo, esto hay que corregirlo. Entonces es lo que él hace acá y les dice, no pueden volver a sus raíces antiguas. Y vemos que leí en lo que es en la palabra, en la versión de las Américas, porque me parece a mí que es un lenguaje como bien facilito de entender. Solo hay que ponerle atención a cada palabra, leerlo, y el Señor revela los secretos. El Señor, yo le decía, realmente, Señor, que tú eres asombroso, porque les decía, lo que les decía, yo leía y me llevaba y me retomaba. Entonces yo decía, ¿cuándo voy a terminar de escribir? Y yo digo, bueno, si el tiempo que tengo, y tengo que tener cuidado como para tocar, porque yo digo, incluso van a ver que en las conclusiones yo dije, no puedo desarrollar estas conclusiones, no es tan fácil, pero yo dije, esto es realmente que la palabra es clara y fácil de entender, pero a veces es necesario que Dios nos dé mucho mayor entendimiento para afianzar en esta verdad y para que permanezcamos firmes en nuestro diario vivir. Entonces dice, muchas personas se convierten al evangelio por la predicación de Pablo. Cuando estoy hablando de la iglesia de Tesalónica, recordemos que, ¿quién es la iglesia? Somos nosotros. Y esta palabra, si bien es cierto, fue escrita para ellos, pero hoy es para nosotros, es vigente, esta palabra es para nosotros.
Entonces debemos entender que cuando somos portadores de una verdad que cambia, transforma, vale la pena. ¿Por qué? Porque somos salvos. Nadie nos puede dar la salvación, solo Jesucristo la puede dar. Entonces, si queremos estar con Él, tenemos que hacerlo a la manera de Dios y no a la nuestra. El problema de la mayoría de los casos es que la gente quiere vivir una vida cristiana de mucha comodidad. Queremos adecuar la palabra a nuestros deseos y no que la palabra nos transforme. Entonces tenemos que tener bastante cuidado, y por eso siempre se dice: esté atento. Vaya, el mismo Pablo dice acá en el 21: antes bien, examinarlo todo cuidadosamente. Entonces ahí se nos advierte que nosotros podemos ser engañados y podemos ser arrastrados por nuestros deseos, por nuestros anhelos, y no lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Pablo les afirma diciendo, cuando ellos son perseguidos y que son sacados, ¿verdad? Pablo y sus discípulos, era Timoteo y se me escapó el otro nombre. Ellos los sacan, ¿verdad? De ahí, pero Pablo les dice a la iglesia que a pesar de que ellos han sido perseguidos, recibieron el mensaje con gozo, entendieron la profundidad de la palabra que no se puede cambiar. Entonces necesitamos volver a ese amor, a esa entrega, y no ser tan débiles con el compromiso adquirido. Y como les decía, el Señor viene preparando todo. La pastora nos dio una cátedra de lo que es volver a nuestro primer amor. Y yo, la primera que yo dije, tengo que, ¿por qué? Porque sí, como la misma palabra dice, es bien fácil amar a quien me ama a mí o con quien yo me llevo bien, pero no es fácil con aquellos que por alguna o X razón nos han herido. Pero también el Señor dice que eso lo tenemos que desechar y dejárselo a Él, porque Él no nos mandó a juzgar, mucho menos, ¿verdad?, a señalar. Entonces en el versículo 23 y 24, a pesar de las dificultades debemos continuar así como los cristianos en Tesalónica. A pesar de las persecuciones, permanecieron firmes, y sabemos que muchas personas les resulta molesto. Yo no tengo esa experiencia, pero yo me imagino que muchos de acá podrían tener esa experiencia, que cuando vinieron a los pies de Jesucristo, ¿verdad?, fueron burlados, fueron señalados, e incluso muchos dejan el cristianismo, dejan de venir a la iglesia, se olvidan ya de orar, se olvidan de leer la palabra. ¿Por qué? Porque son cuestionados de lo que ellos han determinado volverse al Señor. Pero yo digo, bueno, sí es cierto, no sé, la verdad que no sé, no puedo decir, eso se siente así acá, no sé, gracias a Dios. Pero yo decía, la comparación y la misma comparación que la hace Pablo, dice, en Tesalónica en aquellos tiempos los cristianos eran perseguidos, eran encarcelados, eran latigados. El mismo Pablo, ¿cuántas veces no fue encarcelado y cuántas veces no fue golpeado? Y aún así dice, con su espalda deshecha de todos aquellos latigazos, porque dicen, según lo que leía de la historia, los romanos le daban a los que encarcelaban alrededor de unos 120 latigazos, alrededor. Entonces yo digo, ¿quién puede soportar 120 latigazos? Y aún así, dice Pablo, cantaba y adoraba, que sabemos ya de que de esa alabanza y esa adoración, incluso que él levantó en la cárcel, los muros cayeron, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad?, se convirtieron muchos, ¿verdad?, a Jesús, incluso el carcelero, e incluso lo llevó a su casa. Y nosotros hoy en día, porque te digan, ay, ahora sos cristiano, ahora te van a quitar todo tu dinero, ya no vas aquí, ya como que eso ya nos incomoda, y como que no, mejor eso creo que no es para mí.
O sea, así de fácil dejamos, ¿verdad?, el amor que Jesucristo nos ofrece. Entonces, por eso es que Pablo enfatiza mucho en esta carta, diciéndoles los elogios. ¿Por qué? Porque él se siente orgulloso de ellos, porque hicieron un trabajo excelente mientras él no estaba. Pablo los felicita por dejar la vida que llevaban de idolatría y comenzaron a servir a un Dios vivo, a un Dios que tiene oídos y oye, a un Dios que tiene ojos y ve, a un Dios que tiene garganta y habla, a un Dios que está pendiente de todo, no como los ídolos que tienen ojos y no ven, manos y no palpan, pies y no andan, oídos y no oyen. La palabra dice: semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Pero ustedes se convirtieron verdaderamente al evangelio que la palabra dice. Pablo les dice: ustedes realmente están esperando al Mesías, porque renunciaron coste a todos los problemas que ellos se pudieron haber enfrentado. Entonces nosotros podemos ver que cuando nosotros entramos al reino de los cielos, podemos ver lo sorprendente que es su palabra. Podemos ver cómo el velo de los ojos se nos va quitando. Los ojos van experimentando una revelación de su palabra sorprendente. Los oídos se abren y vamos entendiendo con claridad el propósito para el cual el Señor ha venido a prepararnos. Y nosotros tenemos que prepararnos para eso, para la segunda venida. Entonces el Señor, o sea, yo soy lo que le decía al Señor, era tan sorprendente ver cómo el Señor le va abriendo el entendimiento y los oídos. Pero también ahí va la parte nuestra, porque ¿qué tenemos que hacer nosotros? No va a venir todo esto caído del cielo. Nosotros tenemos que tener una comunión con el Señor. Nosotros tenemos, como dicen, ligar nuestro espíritu al espíritu del Señor, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la palabra. Y no solo leerla, sino discernirla. Si yo no entiendo, a veces yo no entiendo una palabra. Y mucho antes yo decía, bueno, después la voy a buscar, pero ese después recuerden que nunca viene. Entonces uno tiene que ser como disciplinado al momento que usted va a leer la palabra. Usted tiene que darse el tiempo para poder como analizar un verso. No necesita leer, como dicen, todo un capítulo. Lea unos versos y analícelos y pídale al Espíritu Santo que le dé esa revelación, porque es de la manera que nosotros nos vamos a conectar con el Señor. Vemos aquí en el verso 12, me voy a ir al verso 12, ¿verdad? Que dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Entonces yo decía, aquí hay tres palabras, tres verbos: trabajan, dirigen e instruyen. Y yo lo traje al ámbito de la iglesia, al ámbito ministerial. Porque a mí me parece acá que dice: reconozcan a los que trabajan. ¿Quiénes son los que trabajan en la iglesia? Empezando por los pastores. De ahí vienen los líderes, ¿verdad? Los que son llamados a trabajar, ¿verdad? Ellos trabajan duro, dejan el tiempo para poderse preparar y poder dar el alimento que el Espíritu necesita en cada uno de los hijos. Y también les enseña cómo a dirigirse, cómo vivir, cómo manejarse el día al día. Igual pues esto va pasando como la instrucción, que es lo que nosotros venimos a recibir en cada culto o en cada segmento que se prepara para hablar de la palabra. En el 14, vamos a ver, en el 14 dice: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Podemos decir en este contexto que eran aquellos que habían dicho que ya no querían trabajar, poniendo como excusa que el Señor ya venía. Cuando Pablo en el capítulo
4, Él les ordena, atrasito, Él les dice que deben trabajar, que deben estar ocupados de sus propios asuntos, porque el problema es que a veces ellos dejan de trabajar, pero ¿para qué? Para inmiscuirse, están pendientes de lo que hace el uno o lo que hace el otro. Entonces, Él dice que nosotros tenemos que trabajar, pero por nosotros mismos. O sea, cada quien tiene que ser responsable de cómo va a vivir su vida. Entonces, pero nosotros que nos basamos más que viendo qué es lo que hace el hermano o la hermana. Aquella yo no sé qué es lo que hace. Dice que ella está en el ministerio, pero la verdad yo no entiendo. ¿Por qué? Porque estamos con los ojos y estamos pendientes del hermano. Y cómo es la salvación y cómo es la comunión y la relación con el Señor. Dice que es muy personal. Muy personal. Lo que el Señor me ha dado a mí, los dones que el Señor me ha dado a mí son míos. Yo no tengo por qué andar envidiando los de otro. Yo tengo que preparar y desarrollar esos dones que el Señor me dio a mí. Y de esa manera es la que yo probablemente me voy a avanzar para prepararme para la segunda venida del Señor. El hecho de que nosotros estemos parados aquí o que vengamos y que vengamos cada martes o cada celebración, eso no me garantiza que cuando el Señor venga yo sea también levantada. Entonces nosotros realmente, por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, ¿cómo estamos nosotros viviendo? Realmente nosotros estamos creyendo. En estos últimos tiempos se habla de que Jesús ya viene, Cristo ya viene, y nosotros lo decimos, pero lo creemos en el corazón. Nuestra conducta, nuestras acciones, nuestro proceder denota que esa palabra es rema en nosotros. Realmente estamos preocupados de cómo nos estamos preparando para la segunda venida de nuestro Señor. Eso es lo que se habla ahorita. Ya viene, porque las señales, pero yo creo que aún así, a veces estamos escuchando, oímos el mensaje de que el Señor ya viene y en el momento estamos escuchando y decimos realmente que el Señor ya viene. Pero cuando salimos por esa puerta, ¿qué pasa? ¿O qué pasa de aquí a las 3, 4 de la tarde? ¿O mañana? Ya volvemos a lo mismo y se nos olvida. Se nos olvidó y queremos que sigamos viviendo lo mismo. Y sí, nosotros tenemos que vivir y prepararnos y vivir soñando, hacer planes, pero también hay que tener cuidado qué es lo que tenemos nosotros de primero en nuestras vidas. No podemos olvidar de que el Señor, desde el momento que Él nos trajo acá, nos trajo con una misión: predicar su palabra, hacer lo que Él dice, no es mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Así como cuando Él iba a enfrentarse a la cruz y dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y nosotros hoy en día podemos decir eso, o a veces realmente nosotros queremos solo satisfacer lo carnal. Nosotros vivimos pendientes de qué voy a tener, qué voy a comprar. Miren, hermanos, yo les digo, si van a soñar, está bien, no hay problema, eso no tiene nada de malo. Pero realmente cuidemos que eso no sobrepase el nivel, quitándole el lugar al Señor. En el verso 15 nos habla y nos dice que no debemos de devolver mal por mal, sino procurar siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Entonces dice: ninguno devuelva mal por mal. En pocas palabras, no debemos buscar la venganza. ¿De quién es la venganza? Del Señor. Por un mal recibido, sino más bien practicando lo enseñado por nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 5, del 44 al 48 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Que era lo que les decía. ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos?
Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y en 1 de Pedro 3, del 9 al 12 dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. Y nosotros a veces y me incluyo, cuando alguien me ha hecho sentir mal y que yo digo, ¿por qué me hizo eso? Realmente que a veces nosotros carnales, nos hacemos a un lado y el hermano pasa por a la par de uno y uno como que nadie pasó. Y realmente eso es lo que agrada al Señor. Por eso es que el Señor, el Padre decía, este es mi Hijo amado, dijo con Jesucristo, en quien tengo complacencia. Y por eso es que Él nos mandó a su Hijo, porque solo a través de Él es que nosotros podemos complacer al Padre. Nadie puede complacer al Padre. Probablemente hoy en la mañana yo hice un gesto, una palabra, y tal vez en la tarde lo haga. Y eso no le va a agradar al Padre. Pero por eso yo voy a través de su Hijo Jesucristo para pedirle perdón y que sea Él, ¿verdad? El que vea, o sea, que mi Padre vea a su Hijo Jesucristo en mí y no me mire a mí, porque al final ninguno de nosotros podemos complacer al Padre con lo que hacemos. Independiente, hermanos, lo que hagamos. Yo puedo estar ahí 24 horas llorando, derramando, adorando al Señor, pero solo a través del Hijo Jesucristo nosotros vamos a llegar al corazón del Padre. Y vea lo que dijo en el verso 10. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua, ¿verdad? Del mal, no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Entonces ahí es donde nosotros realmente tenemos que tener mucho cuidado. Cómo actuamos, cómo andamos, cómo caminamos, lastimosamente, pero somos selectivos. Somos bien selectivos. Es como, este es mi grupo, yo con estos me llevo, con estos yo no tengo nada que ver. No, solo invita aquí, aquí, acá. Y eso pasa. O sea, decir, en lo carnal, eso es así. Eso es así. Pero en el espíritu, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en el espíritu? Porque al final recordemos que si nosotros nos llamamos hijos de Dios, debemos reflejar lo que hay, que dice en el espíritu y no la carne. Entonces realmente yo por eso decía, Señor, y yo lloraba y le decía, Señor, realmente perdóname porque me falta un montón para prepararme. Me falta. Entonces no es que los que hoy estamos acá, ya tenemos la salvación ganada. Sí, la palabra dice que por fe y por gracia nosotros somos salvos, pero tenemos que hacer un trabajo al cual el Señor nos ha mandado. En el verso 17 nos instan a orar, ¿verdad? Orar sin cesar. Y en Efesios 6:18 nos indica cómo orar. Sin cesar, dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orar sin cesar es en todo momento. No, ahorita no voy a orar porque no tengo ganas. Lo espiritual, hermanos, no es emocional. Lo espiritual simplemente se hace porque es lo que el Señor ordena y es la obediencia que el Señor busca. Aunque yo no tengo ganas de orar, me arrodillo y le digo, Señor, no sé qué decirte, pero aquí estoy. Pero si yo digo, no, hoy no tengo ganas de orar, no tengo ganas, entonces no, es que entonces el Señor decía, no tengo ganas de cuidarte, no sé, ahí vas a salir y a ver qué te va a pasar, yo no voy a cuidarte. Me parece, o sea, yo decía realmente, ¿verdad? Entonces, lo espiritual no es emocional. No es de que, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy no, hoy me voy a ir de paseo. Siempre yo recuerdo algo y lo tengo muy presente en mi mente. Mi mamá me decía, cuando yo ya me casé y tenía sola a Neidita, me decía,
los servicios del Señor, la búsqueda del Señor, siempre en su vida va a ser primero. Siempre. Si usted un domingo quiere ir a pasear, quiere ir acá, se va a la iglesia y después se va a pasear. Hay suficiente tiempo y el Señor nos ha dado el tiempo. Entonces el Señor dice siempre. Entonces dice siempre, vaya a la iglesia. ¿Para dónde va? Va para la iglesia. Voy a la iglesia. Ahora bien, ¿a qué voy a la iglesia? Porque no se trata de solo venirme a sentar. Yo estaba sentada, yo decía, realmente qué rico venir los domingos y saber que voy a estar sentadita ahí sin hacer nada. Pero cuando ya a uno le toca confrontarse, porque uno es el primero que se confronta con la palabra, realmente yo digo, no puedo decir que soy indigna, no lo puedo decir, porque si el Señor es digno y yo soy hija del Señor, soy digna. Simplemente me dejo usar por el Espíritu Santo. Yo le digo, Señor, eres tú, no yo, porque yo no sé nada. Yo no sé nada, no conozco los misterios, eres tú quien nos va a ir revelando. Y es el Señor el que a nosotros nos habla. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que hacer todos esos detallitos. Son tan chiquititos que a veces nosotros ni le ponemos atención. Ahora dice, en Efesios, en el verso 19, Efesios habla sobre Efesios 4:30 y dice, porque el verso 19 habla de no apagar el espíritu, ¿verdad? A ver, sí dice, no apaguéis el espíritu. Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y cuál es el día de la redención? ¿Cuál es el día de la redención? Por consiguiente, no podemos entristecer al Espíritu Santo, ya sea con palabras deshonestas u ofensivas, ni conductas pecaminosas. Dice que fuimos sellados para el día de la redención, aunque ya fuimos redimidos por la obra de Cristo. Eso nos enseña Romanos 3:24, que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Pero el día del Señor será la redención completa, que se realizará cuando el Señor regrese. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, solo yo me examinaba. Yo creo que cada quien lo puede hacer. ¿Cómo estoy caminando? De un 100, ¿cuánto le estoy dando a mi carne y cuánto le estoy dando a mi espíritu? Y el Señor me mandó ¿a qué? A que viviera ¿qué? Porque dice que somos espirituales. No somos carnales, somos espirituales. Entonces Pablo nos indica que el cristiano debe estar lleno y controlado por el Espíritu de Dios y no ser guiados por las pasiones carnales ni ambiciones personales, sino que debemos andar en el Espíritu. El verso ya 23 dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, por completo, todo nuestro ser integral. Les leo Gálatas 6:1. Dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces es como mi hermano cayó en algo, en una tentación, ¿por qué lo voy a señalar? Yo puedo caer en eso también, tarde o temprano, como dicen, a la vuelta de la esquina. Yo puedo ser tentado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí en el 14 nos dice, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, o sea, los desordenados, los que no quieren tener autoridad, que ellos quieren vivir como a ellos les da la gana. Ellos vienen a la iglesia, pero
agarran lo que les conviene y dejan lo demás. No, dicen, eso no. Eso, para mí, esa es una persona indisciplinada, desordenada, que no se quiere someter. No quiere tener ninguna autoridad. Entonces, no, eso sí me gusta, entonces eso sí lo agarro. Y lo que no me gusta, no lo voy a agarrar. Y dice, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Entonces yo digo, bueno, yo siempre les digo, yo creo que nadie me puede decir que yo alguna vez me he acercado a preguntarle, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿En qué la puedo ayudar? Yo la primera. Y yo por eso lloraba al Señor y le decía, Señor, me falta muchísimo. Muchísimo, porque yo ni me atrevo a preguntarlo, porque yo sé que nadie lo va a hacer, pues. Porque yo sé lo que, pues les decía, uno se examina por uno mismo. Entonces aquí Pablo conduce a los creyentes cómo deben de comportarse ahora que uno tiene el privilegio de conocer a Jesucristo, y lanza el desafío de cómo prepararse, santificándose por completo todo su espíritu, alma, cuerpo, y guardarlo irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les aconseja que aprendan a vivir vidas santas para el Señor. Nuestra vida cristiana tiene que ser evidenciada. Uno no puede pretender ser cristiano diciendo lo que les mencionaba, que voy a la iglesia, yo canto, yo toco, pero ¿por qué toco? ¿Por qué canto? ¿Por qué sirvo? ¿Por qué danzo? Pero ¿qué estoy haciendo yo realmente con mi vida? Mi vida evidencia realmente que yo soy una hija de Dios. Yo aquí no puedo hablar bonito y puedo conducirme bonito y tal vez, bueno, yo creo que yo no soy muy sonriente, pero todas me miran como bien seria o amargada. No sé cómo me mirarán, pero realmente, ¿qué es lo que estoy yo haciendo? Y uno es consciente de lo que uno es. Pero el Señor realmente pone en uno esa pantalla y esa barrera en que uno dice, bueno, Señor, al final, sí, yo voy a complacerte a ti. Y cuando yo busco complacer al Señor, por ende complazco a los que están alrededor mío. Entonces yo digo, realmente a veces uno se pierde porque quiere, y ese es el problema. Y eso es lo bonito que yo le decía, Señor, cuando tú nos empiezas a revelar y a abrir nuestros ojos, entonces nosotros podemos ver lo mal que estamos, pero tenemos que dar el primer paso para corregir todo eso, ¿verdad? Como dice el dicho, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Pero realmente yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? El mismo Señor Jesús fue rechazado, pero eso no me da una excusa para que yo diga, de todos modos, si ni al Señor querían, a mí qué me importa que, yo podría decirlo, pero realmente eso es lo que el Señor quiere de mí. El Señor no quiere eso, porque el Señor no quería ser rechazado. Y aún así el Señor siempre mostró amor para todos, incluso en la cruz. Dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Lo estaban matando, lo estaban torturando, lo estaban viendo desangrarse, le estaban viendo su piel desgarrada. Y aún así Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros realmente podemos decir una palabra de aliento para alguien que nos ha herido. Así como, ahí déjala, de todos modos ahí Dios se va a encargar. Eso es lo que probablemente podamos decir. Pero nosotros, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Verdad? Entonces, realmente yo, como les digo, yo la primerita. Ya miro que casi se me está yendo el tiempo, pero vamos a ver. En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y los ríos de agua viva brotan cuando nosotros nos conectamos con el Espíritu del Señor y venimos realmente a los pies del Señor y a decirle al Señor que realmente tome el control de nuestras vidas.
Y como mencionaba antes, la única manera de ser salvos es a través del Señor Jesucristo. No existe otro medio. No busquemos otro medio, porque solo a través de nuestro Señor Jesucristo vamos a ser nosotros salvos. En Juan 3, 16 al 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para el mundo, para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces el Señor nos manda a creer en Él, porque Él es el único que condena. Él dice que el que no cree, o sea, Él aquí, yo pensaba y yo decía, bueno, aquí dice el Señor que el que no cree en Él ya es condenado. Y yo venía y decía, bueno, nosotros solemos clasificar los pecados. Y yo decía, pero realmente, así como a veces nosotros decimos, el pecado es pecado. El que mató, el que violó, el que robó y el que mintió es lo mismo. El hecho de haber mentido es el mismo pecado, pero dice que uno de los mayores pecados cometidos es no creer en Él. Por eso dice, Él ya lo condenó. Entonces nosotros tenemos que, yo decía, Señor, realmente que cuando el Hijo Jesucristo vino y cuando Él fue subido a los cielos junto al Padre, Él dijo que el espíritu que Él tenía es el espíritu que mora en nosotros. Entonces ahí es donde yo decía, realmente, y si el Señor dijo eso, y nosotros decimos, sí, yo creo que el espíritu del Señor está en mí, pero no lo hemos desarrollado. Porque si nosotros hubiéramos desarrollado ese espíritu, nosotros haríamos cosas grandes. Y no es que no las hacemos, porque el espíritu trabaja a través de nosotros. Pero a veces nosotros decimos, ¿pero por qué? Ahora bien, el Señor reparte dones como Él quiere, ¿verdad? Pero como dicen, la palabra y los misterios de la palabra se entienden con el espíritu. Y ahí es donde entramos nosotros. Entonces, ¿a qué nivel estoy? ¿Estoy a un nivel espiritual o estoy todavía carnal y luchando ahí? Entonces van a haber muchas cosas que yo no las voy a entender, porque las quiero entender con mi entendimiento. Entonces yo tengo que darle al Espíritu cabida para que Él sea el que me revele y me enseñe esa palabra. Porque la palabra de Dios es con el Espíritu y no con mi carne. Entonces recordemos aquí que les decía al inicio, ¿verdad? Que Pablo le habla a la iglesia, pero al final la iglesia somos cada uno de nosotros. Por eso dice Pablo que hay que vivir vidas santas e irreprensibles. Entonces vemos que tenemos muchas cosas por trabajar. Y el primer consejo está en el verso 12 y 13, si ustedes lo ven detenidamente. No lo voy a leer por el tiempo. La palabra de Dios sigue vigente, que era lo decía. Para mí, yo pude entender, yo decía, wow, si el Señor dijo que se hagan todos los árboles, la palabra ahí está flotando, activa. Y eso iba a estar hasta que Él diga, basta. Y por eso dice que va a ser la destrucción total cuando Él venga. Pero la palabra todavía está ahí. Dios la lanzó y en ningún momento la ha retirado. En ningún momento la ha retirado. Está ahí flotando y ahí solo es como que usted agárrela. Usted tiene la decisión. Usted decide realmente qué es lo que usted quiere para usted, ¿verdad? Y para quienes lo rodean. Entonces en el 12 y el 13, ¿verdad? Que todavía está vigente y nos hablaba el 12 y 13 que nosotros debemos aprender a respetar a quienes hayan sido puestos como autoridades. En toda congregación hay autoridades porque Dios todo lo ha establecido bajo autoridad. Esto es un principio porque la Biblia dice que nos debemos someter a toda autoridad. Nosotros no somos libres como decir como los cabritos. Por eso dicen las ovejas. Y nosotros... No se trata de que, voy a poner el ejemplo como los jóvenes dicen, ay, no es que mi mamá o mi papá que no sé qué, yo me voy de la casa. Pero a donde se vaya hay una autoridad.
Si se va a ir a vivir a un apartamento, hay lineamientos que tiene que cumplir. Eso no es una autoridad. Se va a la escuela, se va al colegio, hay autoridad. Usted va manejando, usted no va manejando como quiere. Usted tiene que seguir unas reglas. Entonces Dios rigió y es una autoridad. Y en todo lo que nosotros hacemos hay una autoridad. En todo lo que hacemos y en todo ambiente en que andamos. Entonces, ya como esto que les hablo ya es como realmente como concluyendo con lo que el Señor, ¿verdad? Daba en su tiempo. Realmente créanme que me dio mucho, que yo me predicaba y yo decía esto y uno queda, bueno, esto lo voy a decir, pero yo al final le dije, Señor, tú sabes qué es lo que va a salir de mi boca. Entonces dice, amonesten los ociosos que quieren vivir desordenadamente, no quieren someterse, quieren vivir a su manera y no a la manera de Dios. Hay que sostener los débiles, porque aquí habemos fuertes y débiles, o a veces tenemos épocas que andamos ahí como con un pie, diría yo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos realmente que estar pendientes los unos por los otros. No busquemos nuestra propia venganza, porque esto trae la ira de Dios. Tenemos que vivir bajo la palabra, como mantener una vida de adoración personal. Dice, estar siempre gozosos, un gozo que no se basa en las circunstancias, sino en Dios. Este viene de la relación que tenemos con Él, porque esta es nuestra fortaleza. Den gracias por todo, examinemos todo, debemos examinar y validar lo que escuchamos, porque esto transforma. Debemos estar alertas para identificar qué se nos está dando la palabra. La presencia de Dios no está sujeta a nuestro sentir, como les decía. La presencia de Dios es, yo decía, es porque es. No podemos decir que el alma gobierna el cuerpo, pero el espíritu, entonces, ¿a quién estamos alimentando más? ¿Estamos alimentando la carne, a nuestros deseos, o realmente estamos alimentando nuestro espíritu? Entonces el Señor nos llama, ¿verdad?, a esa manera de que nosotros tenemos realmente que estar preparados, y para eso nosotros tenemos que vivir de acuerdo a las reglas y a los sometimiento de la autoridad de Cristo Jesús. Que Cristo viene, sí viene, pero estamos realmente preparados para recibir la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Realmente a mí me da temor el hecho de oír, Cristo ya viene. Sé que por por fe soy salva. Sé que por fe soy salva, pero eso no me debe dejar a mí tranquila. Porque yo puedo decir, no, pero si el Señor ya dijo que si yo tengo fe, yo voy a ser salva. Y yo tengo fe en el Señor y sé que, como les digo, he cometido muchas cosas y yo digo, Señor, realmente perdóname, porque dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces la vida cristiana no se basa en emociones, como les decía, no es si quiero o no quiero. Entonces es como, no importa lo que yo esté pasando, es duro cuando uno pasa situaciones bien fuertes, pero ahí es donde nosotros es como, el Señor espera ver cómo nosotros vamos a responder, cómo le vamos a responder al Señor. Vamos a seguir siendo gozosos en medio de nuestro dolor y en medio de nuestra tristeza. Vamos a seguir nosotros realmente adorando al Señor. El último canto que entonábamos decía, Señor, yo te adoro a ti. Pero vean la profundidad de esas palabras. Dice, Señor, yo te adoro a ti. ¿Y cómo yo adoro al Señor? Cantando, que levanto mis manos, me arrodillo y lloro, o lo adoro con mi vida, con lo que yo hago, con lo que yo digo. ¿Cómo lo estoy adorando? ¿Lo estoy adorando para que me mire el hermano? O simplemente, o no simplemente, no, yo lo adoro, pero yo canto en la mente. No, hermanos, si usted no abre la boca, el Señor no se la va a llenar. Para que el Señor se revele y el Señor hable a través de nosotros, nosotros tenemos que abrir nuestra boca. Y cuando nosotros abrimos nuestra boca y cantamos, ahí es donde viene la llenura, porque a veces uno dice, no, pero es que yo no siento cantar. Vuelvo y repito, no se trata de lo que yo sienta. Es si yo no abro la boca, ¿cómo yo voy a esperar
llenarme, hablarle a mi corazón, hablarle a mis sentimientos y decirle, no, es que no te mandas sola. O sea, es que es el Señor que dice que yo tengo que adorarlo y yo lo voy a adorar. Entonces, ¿cómo esperamos nosotros que el Señor nos llene? Si nosotros igual, como les decía, en la oración, si yo no voy y oro, o sea, a veces yo no tengo ganas de orar y eso lo estoy practicando ahora y yo digo, no, yo me arrodillo y le digo, Señor, realmente ahorita no me salen las palabras, pero aquí estoy. Y en un par de minutos yo empiezo a adorar. Miren, hermano, a orar no es solamente decirle, Señor, porque generalmente, Señor, te pongo esto, te pido esto. No, una alabanza, usted está adorando y alabando al Señor. El problema es eso, que nosotros nos centramos más en nuestro problema, si no es en quien el vencedor. Ese es el problema, que nosotros a veces estamos, es que yo le estoy orando al Señor por un trabajo, voy a decir, y el trabajo, bueno, y todos los días oro, y Señor, que dame un trabajo, ábreme puertas. Ya se lo dijo una vez, ahora usted dele gracias, dice, dad gracias al Señor en todo. ¿Y qué es todo? Hasta el hecho de, yo puedo decir, Señor, gracias por estos zapatos que estoy usando porque quise ponerme los más cómodos. Gracias, Señor, gracias porque me das esta oportunidad. Gracias, Señor. Y yo, o sea, gracias en todo. Gracias, Señor, porque no sé qué va a pasar después, pero gracias por eso, ¿verdad? Entonces es como dar gracias en todo. Entonces al final es cómo yo estoy viendo la vida. Ah, no, es que a mí me falta, es que quiero pintar la casa y no la puedo pintar. Es que no se trata de eso. Por eso también dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todo lo demás va a ser añadido. Entonces, ¿por qué yo digo? Yo misma me decía, ¿por qué no podemos entender eso? ¿Por qué no podemos caminar por ahí? El pastor nos decía, decida, o sea, pero decida y decida el camino y usted diga, ¿esto le agrada al Señor? Realmente esto que yo estoy pensando ahorita, el Señor es en esto es lo que Él quiere que yo me ocupe. Probablemente no, el Señor, y seguro que no, el Señor lo que quiere es que lo obedezca a Él. Y mira, esa preocupación que vos la tenés, yo ya la tengo resuelta. El problema es que no me la has entregado, no me has dado el control. Porque al final es el Señor el que tiene el control de nuestras vidas. Entonces, que sea el Señor realmente revelándonos a nosotros la forma en que nosotros tenemos que seguir preparándonos y caminando para ese encuentro realmente glorioso si nosotros queremos estar ahí. El Señor ha prometido y Él dice, ustedes tienen casa allá. El problema es de que, como dicen, vas a tocar y te va a decir, apartad de aquí porque no te conozco. ¿Por qué? ¿A dónde estamos posicionados? ¿Estamos adentro en el reino o estamos afuera viendo así como, no, ahorita estoy aquí tranquila y que no sé qué, pero cuando venga el Señor, Señor, déjame entrar porque yo prediqué, yo canté, yo dancé? Entonces nosotros tenemos que estar, ¿a dónde deberíamos de estar nosotros como hijos de Dios? Que esa es otra cosa que el Señor a mí me enseñó. Yo debo estar adentro del reino para que cuando la puerta se cierre yo me quede adentro. Pero si yo no busco estar dentro del reino y al cerrarse la puerta ya nadie la va a poder abrir. Y el Señor va a decir, apartad de mí porque no los conozco. Entonces, al final de toda esta enseñanza yo decía, realmente esta palabra me tira a tres grandes, ¿cómo decirles? Voy a decir verbos, que nosotros tenemos que estar enfocados en qué es lo que queremos, realmente qué es lo que queremos de nuestra vida, a dónde realmente queremos ir. Estamos diciéndolo de palabra, de boca, de que solo se oye, no, yo soy hija de Dios y yo me voy a ir al cielo y yo por eso hago esto y lo otro. Pero el enfoque real, ¿dónde lo tenemos? Tenemos bien enfocada esa mirada a nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Es como cuando los corredores o cualquiera se prepara para un campeonato. ¿Cuál es el enfoque de esa carrera? Ganar la meta.
Entonces el final es, ¿cuál es mi meta? ¿Verdad? ¿Cuál es el enfoque que yo tengo? Tengo bien claro que si yo voy caminando y algo se me pone al frente, no, esto ya me desvió a la derecha o me desvió a la izquierda. No, quito lo que me está estorbando y sigo. ¿Por qué? Porque quiero esa meta. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Entonces tengo que enfocar bien y decir, no, eso es lo que quiero. La disciplina. Yo tengo que disciplinarme, tengo que decirle a la carne, como dice, morir a esta carne y dejar que sea el Espíritu el que viva en mí, dejar que sea el Espíritu que Él se refleje en mí. Entonces yo tengo que ser disciplinada en todo lo que el Señor me mande, tengo que someterme primeramente a Dios y después la iglesia, los pastores o quienes estén sobre mí, que Dios me haya puesto a mí, independientemente ministerial o secularmente, nosotros tenemos que aprender a someternos a las autoridades. Entonces nosotros tenemos que disciplinarnos y buscar en esa palabra. Realmente que la palabra, hermanos, uno la lee y encuentra unas cosas maravillosas que uno dice, gracias Señor porque me enseñas. El problema es a veces que no las ponemos en acción, porque la palabra es acción. Y por eso dijo Dios, hágase. Todos los verbos son acción. Entonces el problema es que no accionamos. Entonces yo digo, el enfoque, la disciplina y el trabajo. Tenemos que trabajar en eso y tenemos que empezar a trabajar. Y cuando usted vaya a querer hacer algo que sabe que eso no le agrada a Dios, retroceda y diga, eso no está correcto. Bote el orgullo, bote la vanidad y bote todo lo que nos sirve, porque dice el Señor que nosotros tenemos que ver las cosas que el Señor ha puesto para nosotros. Entonces, de nada nos va a servir todo esto, de nada nos va a servir el hecho de que nosotros no estemos bien enfocados, seamos indisciplinados y que no trabajemos. Nosotros tenemos que trabajar en nosotros y dejar de ver lo que hace o no hace el otro hermano. Trabajemos nosotros por uno mismo. Dice, si yo trabajo por lo mío y el otro trabaja por lo suyo, al final somos una iglesia, somos un pueblo y el Señor, hermanos, ha dado mucha palabra para esta iglesia. Este es un remanente que el Señor, santo. El Señor quiere hacer cosas grandes, pero todavía dice que los corazones no se han sanado y que tienen que buscar el rostro del Señor, tienen que buscarlo a Él porque Él está pronto y Él no quiere que nadie se pierda. Entonces el Señor nos llama a que nosotros, por favor, dice el Señor, estoy que llamo y no respondo, no encuentro. Entonces el Señor, pero este es un remanente, créalo hermano, porque el Señor ha dado mucha palabra. Yo en cada una de mis oraciones, y no por nada, pero yo siempre digo, Señor, bendice a mis pastores porque ellos nos están enseñando y nos están guiando. Llénalos, dales plenitud para que ellos no desvíen sus ojos, su mirada ni nada, Señor, que los pueda distraer, para el cual tú los pusiste aquí, tú los estableciste acá. Y si ellos son autoridad, nosotros debemos honrarlos. Y hay muchas cosas que aquí nosotros, incluyéndome, porque es algo que a mí me ha venido tocando, hay muchas cosas que nosotros aquí tenemos que hacer por ellos y no las hacemos. Y aquí lo voy a dejar porque el Señor, y santo Señor. El Señor nos ha mandado al mundo con un propósito. Y es el propósito de servirlo y buscarlo. No es nada más. El Señor nos mandó acá para que todos los hombres puedan salvarse. A eso es a lo que nos mandó el Señor. No nos mandó a nada más. No nos mandó a estar peleando o a andar buscando venganza o a andar buscando. Simplemente dice amarse unos a otros. Yo bendigo sus vidas realmente. Bendigo su vida y le doy gracias al Señor. Y que haya sido el Espíritu Santo, como me tocó a mí, que haya tocado sus corazones.
Y que realmente que no quede en una reflexión, sino que realmente podamos empezar a cambiar. Podemos empezar a cambiar uno paso a paso. El Señor es tan fiel y tan bondadoso y amoroso que no nos apresura. No nos apresura, pero si nosotros realmente buscamos, Él puede hacer las transformaciones que necesitamos. Entonces al final, hermanos, el Espíritu del Señor quiere hacer algo grande, pero si su corazón no es abierto, el Señor no puede actuar. Y digamos, deja ya el orgullo, deja ya la vanidad, deja ya de pelear y enfócate en lo que realmente tiene valor. No es este mundo, es mi reino. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga y los lleve en la paz, y que esta palabra realmente suene y la mantengan ahí, que los inquiete, que el Espíritu Santo realmente sea quien los inquiete, que el Espíritu de Dios sea quien nos inquiete, nos revele y podamos corregir todo eso que no estamos haciendo, no por lo que hacemos, sino lo que no estamos haciendo. No estamos preparando para que el Señor pueda venir y entronarse en nuestros corazones y podamos ser realmente reconocidos como fue la iglesia de Tesalónica, que no necesitaron a Pablo para poder influenciar sus alrededores. Entonces realmente nosotros estamos influenciando donde nosotros nos movemos, o nos estamos acomodando a los que están a nuestro lado, nos estamos acomodando a los ambientes de los trabajos, nos estamos acomodando a los ambientes de la familia. Nosotros no estamos transformando a nuestro alrededor, no lo estamos haciendo. Y por eso el Señor pide que nosotros podamos venir ante Él y pedirle perdón y poder trabajar en eso, y ya dejar de estar pensando qué van a decir de mí si yo hago esto. Nos avergonzamos a veces de dar una palabra porque nos van a tachar como locos. Pero el Señor ya no quiere eso. El Señor quiere que donde vayamos nosotros podamos impactar, que podamos impactar y dejar que sea el Espíritu Santo el que se mueva. Solo abran su boca, dice el Señor, que yo la voy a llenar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendiciones, hermano. Gracias. Hágame el favor, por favor, de ponerse de pie.